El eco de los neumáticos sobre el sendero de gravilla se extinguió detrás de Elara, dejando un silencio denso y sin fisuras. Era un silencio antiguo, el tipo de quietud que no existía en las ciudades, donde incluso el aire vibraba con los remanentes de la vida humana. Aquí, en los confines de la nada, solo el viento, si se dignaba a soplar con un lamento prolongado, y el lejano murmullo de un arroyo desconocido que no lograba localizar, rompían la hegemonía del mutis. La casa se alzaba ante ella, una silueta lúgubre contra un cielo plomizo que prometía lluvia y melancolía, como un centinela olvidado que había observado demasiados inviernos, demasiadas vidas, desvanecerse entre sus muros. Sus ojos, las ventanas veladas por el polvo y el tiempo, parecían cerrados, como párpados pesados de un durmiente inmemorial. Pero Elara ya sentía la incómoda certeza, una premonición helada que se le anidó en la nuca, de que la observaban. No era una simple edificación de piedra y madera, era un ser con una mirada inmemorial, una presencia tangible que se proyectaba desde la arquitectura misma. Se había mudado buscando reclusión, un refugio inexpugnable donde pudiera desenterrar los últimos fragmentos de su investigación sobre las anomalías textuales en manuscritos medievales. Un trabajo hercúleo que requería una concentración absoluta, un aislamiento total de las distracciones mundanas, del incesante rumor del mundo. Pero la verdadera razón, la que carcomía su alma y la empujaba a buscar los rincones más remotos y desolados del mundo, era la pérdida. La muerte de su hermana menor, Lena, hacía apenas 8 meses, había resquebrajado los cimientos de su existencia, dejando tras de sí una grieta profunda y dolor. La bulliciosa cadencia de la ciudad se había convertido en una cacofonía insoportable. Cada voz un recordatorio de lo que había perdido. Cada risa un eco hueco y cruel en su alma. Un tormento silencioso. Lena, con su risa fácil y su espíritu libre, había sido su ancla, su contrapeso, la luz en su vida. Sin ella, Elara se sentía a la deriva, un barco sin rumbo en un mar de pena, sin velas, sin timón. La casa, un hallazgo inesperado y sospechosamente asequible en un rincón olvidado del país, prometía el aislamiento que anhelaba, un lienzo en blanco para su dolor y su intelecto, un lugar donde el mundo exterior no pudiera penetrar su frágil caparazón, su armadura recién fisurada. Los rumores locales que había oído a regañadientes en el pueblo más cercano, una docena de casas apiñadas alrededor de una iglesia de piedra gris con un campanario torcido, hablaban de una mala suerte persistente, de gente que no aguantaba, de una pesadez que se aferraba a la tierra misma, una tristeza que se infiltraba en una tristeza que entra por los cimientos y se pega al alma, había dicho una anciana con ojos acuosos y una mirada demasiado penetrante, casi visionaria, mientras le vendía pan rancio. Elara, una historiadora con una mente afincada en la lógica férrea y la evidencia palpable, los había desestimado como folclore pintoresco, el producto de mentes ociosas y supersticiosas, una reacción natural a la soledad y al tedio. Pero una pequeña parte de ella, una parte que la muerte de Lena había dejado vulnerable y desprotegida, sintió un escalofrío que no pudo sacudirse. El aire al descender del coche era frío, un frío que se pegaba a los huesos de una manera antinatural, a pesar de que el calendario apenas marcaba el inicio del otoño. Era un frío que parecía emanar del suelo, de la casa misma, como si llevara siglos acumulando la ausencia de calor, el vacío de innumerables, un olor peculiar, una mezcla de humedad ancestral, tierra mojada y algo más, algo metálico y dulce a la vez, penetró en sus fosas nasales. Era el aroma del olvido, de la putrefacción silenciosa de las cosas que el tiempo deja atrás, y de algo indefinible, como la promesa de una herida abierta, de una agonía latente. La llave, oxidada y pesada en la palma de su mano, una reliquia de otro siglo, giró en la cerradura con un chirrido que rasgó el silencio como un grito ahogado. La puerta se abrió con una queja gutural de madera vieja y bisagras oxidadas, revelando un vestíbulo sumido en una penumbra tan densa que parecía engullir la poca luz exterior que se atrevía a penetrar. La casa era una boca abierta, oscura y expectante, y ella, Elara, se erguía en el umbral, una ofrenda silenciosa. Elara encendió la linterna de su teléfono, y el haz de luz
danzó sobre el polvo suspendido en el aire, como partículas de estrellas muertas, revelando siluetas de muebles cubiertos con sábanas blancas, espectros silenciosos que aguardaban, inmóviles, el retorno de la vida, o quizás el fin de la misma. La casa era grande, vastamente más grande de lo que recordaba en las fotos del anuncio, una ilusión óptica que ya la estaba desorientando, distorsionando su sentido del espacio. Los techos altos se perdían en la oscuridad, sugiriendo espacios que no podía ver, vastedades insondables, y cada paso sobre las tablas del suelo, aunque crujiente bajo sus botas, era amortiguado por la misma atmósfera opresiva, como si el aire fuera más denso, cargado de una memoria pesada, de un aliento contenido. Mientras exploraba las habitaciones, la sensación de no estar sola se hizo cada vez más persistente, una certeza que no podía sacudirse, una incómoda compañía. Era una sutil picazón en la nuca, un ligero erizamiento de los pequeños vellos de sus brazos, la incómoda impresión de que unos ojos invisibles la seguían desde las esquinas más oscuras, desde los retratos velados por el tiempo, desde los espacios muertos detrás de las puertas cerradas. Eran ojos que no parpadeaban, que la medían, que la conocían, que la esperaban. En lo que presumía que sería la biblioteca, un cuarto con estanterías empotradas repletas de volúmenes polvorientos y una chimenea de piedra negra que parecía haber absorbido toda la luz de la habitación, Elara se detuvo. Había algo en ese lugar que la llamaba una resonancia silenciosa, un eco. Al intentar abrir un cajón de un escritorio polvoriento, de roble macizo, encontró una resistencia inesperada. Forzó un poco y, con un crujido de madera vieja y metal oxidado, el cajón se abrió, revelando no su contenido habitual, sino un compartimento oculto en la parte trasera, ingeniosamente disimulado tras una falsa pared. Dentro, envuelto en un paño de lino descolorido y frágil, como si el tiempo lo hubiera mordido, hasta dejarlo casi translúcido, yacía un cuaderno encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y frágiles, con los bordes carcomidos por la humedad y el olvido. El peso en sus manos era más que el de un simple objeto. Era el peso de una historia inacabada, de secretos enterrados bajo capas de tiempo y polvo, de destinos sellados. El cuero del cuaderno era áspero y frío al tacto, casi helado, como la piel de un animal muerto hace mucho tiempo, despojado de vida y calor. Al abrirlo, el olor a moho, a papel viejo y a algo más, algo indefiniblemente triste, se intensificó, invadiendo sus fosas nasales con la fragancia de una cripta recién abierta. Escritura, apretada y elegante en las primeras páginas, pero a veces temblorosa hasta la ilegibilidad, era difícil de descifrar, teñida de una antigüedad que resonaba con la casa misma, como si las palabras hubieran absorbido la esencia putrefacta del lugar. Las primeras páginas eran una crónica mundana, un registro de la vida cotidiana de un antiguo habitante, quizás un siglo atrás. Cosechas, visitas, reflexiones sobre el clima. Pero a medida que Elara pasaba las páginas con la punta de los dedos, que se sentían cada vez más entumecidos, la prosa se volvía más errática, las frases más crípticas, los márgenes llenos de garabatos y símbolos extraños, dibujados con una obsesión enfermiza, repetitiva. Uno de esos símbolos, una espiral ascendente entrelazada con una serie de ángulos agudos, como un ojo estilizado que se cerraba sobre sí mismo o una serpiente que se mordía la cola, parecía repetirse con una frecuencia inquietante, una marca persistente. Una de las entradas, fechada décadas antes, capturó su atención con la fuerza de un puñetazo en el plexo solar, un golpe helado en el pecho. Las voces no cesan, un susurro constante, justo más allá de lo audible, como hojas secas arrastradas por un viento que no existe, o el roce de alas invisibles en la penumbra, me persiguen, día y noche, erosionando mi calma. Otra, más reciente, pero aún antigua, con la tinta casi desvanecida, como si el tiempo la hubiera bebido, el frío. No es el aire, es algo que se filtra por las paredes, por los cimientos, por mi carne. Me está vaciando, hoja por hoja, como un libro al que le arrancan las páginas, dejando solo la encuadernación vacía. Y luego, la frase que hizo que el corazón de Elara se encogiera de una manera indescriptible, un presagio sombrío. Los recuerdos se deshilachan. ¿Era mío este pensamiento? ¿Esta cara? ¿Quién soy? Me estoy perdiendo. Elara
Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura glacial de la habitación. Era la sensación de una resonancia, como si las palabras escritas en el pasado estuvieran proyectándose hacia ella a través del tiempo, alcanzándola, tocándola en lo más profundo de su ser, en su propia vulnerabilidad. Guardó el cuaderno. Una sensación de aprensión mezclándose con la curiosidad profesional. Un veneno dulce y peligroso que empezaba a correr por sus venas. Ese objeto, tan insignificante en apariencia, ya había sembrado una semilla de inquietud en la tierra fértil de su aislamiento, una semilla que prometía crecer y enredarse en su propia existencia, asfixiándola. La primera noche fue una sinfonía de lo inaudible, o más bien, de lo que su mente intentaba racionalizar como inaudible, una batalla entre la lógica y el presente. Los viejos conductos de ventilación gemían con el viento. O eso, se dijo Elara, con una voz que ya sonaba ajena en su cabeza. Las tablas del suelo crujían bajo el peso de la casa que se asentaba, bajo la presión del tiempo y del olvido. Los árboles rasgaban las ventanas con ramas espectrales, como dedos esqueléticos buscando una... Todo explicable, todo racional, pensó Elara, acurrucada bajo una gruesa manta en la cama que había traído consigo, una cama que se sentía extrañamente ajena, un islote solitario en un mar de extrañeza. Pero había algo más, algo sutil, un subtono que desafiaba la lógica, un golpeteo rítmico, suave y distante, que parecía venir de las entrañas de la casa, tal vez del sótano donde no se había atrevido a aventurarse, o de una pared interior, hueca y resonante, como si alguien tocara desde el otro lado. Dejó de leer el gastado volumen de historia que había abierto, aguzó el oído hasta que le dolieron los tímpanos, pero cuando su atención se fijó, el sonido se desvaneció, dejando solo el chirrido lejano de la madera, o el aullido del viento. Luego, cuando relajaba la guardia, cuando su mente se permitía divagar en la penumbra, reaparecía, un tic-tac errático, un pulso fantasma, una caricia apenas perceptible en el umbral de su percepción, un juego cruel. Se sentía como si la casa jugara con ella, como un gato con un ratón, probando los límites de su paciencia y su cordura. A la mañana siguiente, el cansancio se aferraba a ella como una segunda piel, no un cansancio físico, sino uno que parecía haberse anidado en sus huesos, en su espíritu, en la misma esencia de su voluntad. Decidió que era el estrés del viaje y la adaptación a un nuevo entorno, una justificación fácil que su mente lógica abrazaba con desespero. Se sumergió en su trabajo, desplegando pergaminos y libros polvorientos sobre la gran mesa de la biblioteca, una barricada de conocimiento contra el asalto de lo desconocido, de lo irracional. Las horas pasaron en un ritmo casi monacal, puntuadas solo por el girar de las páginas y el rasgueo de su pluma sobre el papel, pero incluso a la luz del día, una luz que se sentía tenue y filtrada, incluso cuando el sol brillaba fuera, la casa parecía retener sus sombras, sus rincones más profundos, negándose a ceder a la luminosidad, como si la oscuridad fuera una sustancia inherente, no una ausencia de luz, sino una presencia viva y opresiva. Fue en el tercer día, cuando el frío se volvió innegable, una presencia por derecho. Estaba en la cocina, preparando un té humeante para combatir el escalofrío constante, que sentía, que parecía habitar dentro de ella, cuando una ráfaga helada la envolvió por completo. No era el viento entrando por una rendija mal sellada, era un frío localizado, puntual, como si una puerta invisible se hubiera abierto directamente a un abismo gélido, o como si la temperatura se hubiera desplomado solo en el espacio de medio metro a su alrededor, creando un vórtice de... Se quedó quieta, la taza de té en sus manos, el vapor disipándose rápidamente en el aire congelado. Duró apenas unos segundos, luego se disipó tan abruptamente como había llegado, dejando tras de sí un residuo de hielo en su piel, un recuerdo palpable de su paso. La piel de gallina se extendió por sus brazos y se frotó los hombros, tratando de sacudirse la sensación de una presencia helada que la había rozado, de una mano invisible que la había acariciado con intenciones desconocidas. Se sintió violada por el aire, por el espacio, por algo que no tenía forma pero sí intención. Los murmullos comenzaron de forma casi imperceptible, una sinfonía fantasmal que se filtraba en el aire, una partitura de la locura. Al principio, Elara los atribuía al zumbido de sus oídos,
al tinnitus que a veces le molestaba con el cansancio, a la reverberación del silencio en las viejas, pero luego, mientras se concentraba en un complejo pasaje en latín, tratando de desentrañar un código oculto en un manuscrito, escuchó lo que sonaba como susurros distantes, voces ininteligibles que bailaban en el borde de su audición, como si la casa misma estuviera hablando en un sueño, una lengua ancestral. Sonidos susurrados, como palabras dichas en un idioma olvidado, que se filtraban desde las paredes, desde el techo que se perdía en la penumbra, desde el aire mismo que parecía vibrar con un significado oculto, con una historia silente. Se detuvo, contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron, inclinó la cabeza, tratando de captar una sílaba, un fragmento que pudiera darle sentido. El Ara, siempre la científica, la escéptica, luchó por encontrar una explicación racional, una teoría lógica, que pudiera desmantelar la inquietante realidad que se estaba gestando a su alrededor. El viento, el aislamiento, la sugestión, la privación del sueño. ¿Acaso la vieja casa estaba empezando a jugar con su mente, a minar su lógica con artimañas invisibles? La lógica se le escapaba como arena entre los dedos. Cada explicación racional se sentía más endeble que la anterior, más frágil. La búsqueda de explicaciones racionales se convirtió en su nueva obsesión, un nuevo proyecto, más urgente y personal que los manuscritos medievales. Inspeccionó cada tabla suelta, cada tubería que pasaba por las paredes, cada rama que rozaba el exterior de la casa. Cerró todas las ventanas y puertas. Reforzó lo que pudo con toallas o trapos, tratando de sellar la casa contra la intrusión de lo inexplicable, de lo... Colocó termómetros digitales en diferentes habitaciones para monitorizar los cambios de temperatura, anotando meticulosamente cada fluctuación en un cuaderno, el suyo propio, que contrastaría con el antiguo. Instaló grabadoras de audio con activación por voz en puntos estratégicos, en el vestíbulo, en la biblioteca, en su dormitorio, esperando capturar la prueba irrefutable, el sonido que desenmascarara la ilusión, el gemido que revelara la verdad. Quería pruebas, algo tangible que pudiera refutar o confirmar la creciente lista de anomalías, algo que su mente pudiera procesar y categorizar, algo que pudiera clasificar. Pero las pruebas eran esquivas, una burla sutil, una burla cruel. Los termómetros, la mayoría de las veces, no registraban nada fuera de lo normal, salvo por esas caídas abruptas y momentáneas que, según su lectura, eran demasiado cortas para ser consideradas fiables, meras anomalías eléctricas, se decía a sí misma con voz temblorosa. Las grabadoras de audio a menudo captaban solo el silencio, un silencio más profundo de lo que debería ser, un vacío sónico, o los ruidos esperados de una casa vieja, el crujir de la madera, el chirrido de una bisagra. Pero a veces, en medio de la quietud, había fragmentos. Un susurro tan débil que apenas era una distorsión en el sonido, una especie de vibración etérea, que no era ni ruido ni voz, sino un intermedio inquietante. Un golpeteo que no se correspondía con ningún movimiento aparente de la casa, un sonido que parecía resonar desde dentro de las paredes mismas, desde sus cimientos, nada conclusivo, nada que no pudiera ser explicado por interferencias, por la imaginación de su mente cansada o el movimiento de los ratones en los muros. Sin embargo, la acumulación de estos nada, la persistencia de lo inexplicable a pesar de la ausencia de pruebas sólidas, comenzó a pesar más que cualquier evidencia. Era la suma de las negaciones, no la confirmación, lo que la estaba volviendo loca, lo que estaba corroyendo su interior. Una tarde, mientras estudiaba el diario, el viejo cuaderno de cuero que se había convertido en su compañero silencioso y aterrador, su guía hacia la perdición, se percató de que uno de los símbolos recurrentes, la espiral entrelazada, no solo estaba garabateado en los márgenes de las páginas, sino que tenía un significado más profundo, una conexión con algo más. Al pasar la mano por el marco de la chimenea de la biblioteca, su dedo rozó una imperfección, una aspereza. Descubrió una talla idéntica, apenas visible bajo capas de pintura descascarada y suciedad acumulada durante décadas. Su corazón dio un vuelco, un golpe seco que resonó en el silencio de la habitación, un eco de reconocimiento. No era solo un garabato, era un distintivo, una marca, un sello. Pasó los dedos sobre la madera rugosa, sintiendo la extraña geometría del grabado, las aristas afiladas y los bucles sin fin,
la precisión de su ejecución. ¿Quién lo había hecho? ¿Y por qué? La existencia del símbolo fuera del diario le dio un nuevo peso a las palabras del antiguo dueño, una veracidad inquietante que ya no podía desestimar. Las frases del diario ya no eran el desvarío de un loco, eran un testimonio, una advertencia codificada, una historia que sus recuerdos comenzaron a fallar, o al menos a sentirse extraños, distantes, como si los estuviera viendo a través de un velo cada vez más espeso, una cortina de seda fina que oscurecía la nitidez de su propia historia. Pequeños lapsos, al principio insignificantes, atribuibles al cansancio o a la sobrecarga de información de su investigación. Olvidaba dónde había dejado un libro que acababa de leer, un volumen de paleografía tan raro que su extravío habría sido impensable antes, o si ya había tomado su taza de té, dejándola abandonada en algún rincón insospechado de la casa, enfriándose, como si el tiempo se burlara de sus hábitos más arraigados, de sus rutinas. Al principio lo achacó al agotamiento, a la concentración intensa en sus manuscritos medievales, a la presión por desentrañar los secretos de lenguas muertas y símbolos olvidados, una mente sobrecargada que necesitaba un respiro. Pero luego, los lapsos se volvieron más preocupantes, más insidiosos, invadiendo los santuarios más privados de su conciencia. Había momentos en los que no podía recordar con certeza si había cerrado la puerta de su estudio por la noche o si había apagado la luz en el pasillo. La incertidumbre era una neblina que se cernía sobre su mente, un velo que oscurecía la claridad de su memoria, distorsionando su propia percepción de la realidad. Dudaba de sus propias acciones, de sus propios pensamientos, de su propia existencia. ¿Había hecho esto? ¿Había pensado aquello? ¿O era una imposición, una sugerencia de la casa, de los susurros? La base de su identidad, su memoria personal, estaba siendo atacada, no por una enfermedad, sino por algo externo, invisible, que se alimentaba de ella, que la consumía lentamente. La sensación de ser Elara, la historiadora precisa y metódica, se estaba desdibujando peligrosamente, como una imagen antigua, sometida al incesante roce de una arena fina y persistente, hasta que no quedara nada. Una noche, se despertó con la certeza inconfundible de que algo andaba mal. No era un ruido, sino la ausencia total de sonido. Un silencio tan profundo, tan opresivo, que dolía en sus oídos. Un vacío que parecía chupar el aire de la habitación, dejándola sin aliento. El reloj digital en su mesita de noche brillaba con dígitos rojos, una luz fría y alienante en la oscuridad. 3:17 de la mañana. Siempre era a esa hora. La hora de las brujas, la hora muerta, el momento en que el velo entre los mundos era más delgado. Según las viejas leyendas que su mente, antes tan racional, ahora empezaba a recordar y a temer con una intensidad visible. Se incorporó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, un tambor desbocado en la caja torácica, cada latido, un eco de pánico que resonaba en sus sienes. La habitación estaba sumida en una oscuridad opresiva, una negrura que no parecía ser solo la ausencia de luz, sino una presencia tangible, una masa que respiraba y esperaba, que la escrutaba, que la envolvía, y la temperatura había caído de repente, no gradualmente como el descenso natural de la noche, sino con una inmediatez brutal, dejándola tiritando, sus dientes castañeteando incontrolablemente, sus músculos rígidos por el frío y el miedo. Un olor, que no había detectado antes con tanta fuerza, flotaba en el aire, a tierra húmeda, a hojas podridas, a moho antiguo que se aferraba a la madera y a algo más, algo punzante y dulce, como sangre y violetas marchitas, una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago y le hacía cerrar los ojos con fuerza, tratando de bloquear la realidad sensorial. Se sintió observada, una mirada que no solo estaba sobre ella, sino por ella, explorando sus pensamientos más íntimos, sus miedos más profundos, su duelo por Lena, su culpa por no haberla salvado, cada grieta en su armadura psicológica, cada vulnerabilidad de su alma. Elara se aferró a las sábanas, empapadas de sudor frío, tratando de respirar hondo, de forzarse a pensar de forma lógica, de conjurar la razón, el método científico, para espantar el terror, pero la oscuridad parecía tener una presencia física, una masa expectante que lo absorbía todo, incluso su capacidad de resistir, de articular un pensamiento coherente, de aferrarse a la cordura.
Permaneció inmóvil, paralizada por el miedo, la garganta seca y áspera, hasta que el primer rayo de luz gris del amanecer se filtró por las cortinas, pintando las paredes con un tinte ceniciento, disipando lentamente el terror que la había paralizado. Pero no la sensación de haber sido invadida, de haber sido tocada por algo abominable, algo que acechaba en las profundidades de la casa, reclamándola. Al día siguiente, la evidencia de la intromisión fue innegable. Encontró su taza de café vacía en el escritorio de la biblioteca, aunque estaba segura de haberla dejado en la cocina la noche anterior, recién lavada y colocada en el escurridor, un hábito casi ritualista que había adoptado para mantener un sentido de orden, y un libro, una rara edición de filosofía griega, que había estado sobre su mesa de noche, ahora estaba en el suelo de la biblioteca, abierto en una página aleatoria, con el símbolo de la espiral garabateado a lápiz en el su lápiz, el mismo que usaba para sus notas, para sus investigaciones, un objeto íntimo profanado, cargado ahora de una connotación maligna. Esta vez no había una explicación racional posible. Las ratas no movían tazas, ni abrían libros en páginas específicas para garabatear símbolos. No había nadie más en la casa, ningún vecino curioso, ningún intruso humano. Las cerraduras seguían intactas, las ventanas cerradas. Elara sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que la realidad se desdibujaba, que las leyes de la física que conocía y en las que confiaba ciegamente se desmoronaban en polvo y cenizas ante sus ojos. ¿Estaba perdiendo la cabeza? La duda, como un gusano lento y metódico, comenzó a roerla desde dentro, no con violencia, sino con una lentitud metódica, deshaciendo los hilos de su cordura, uno por uno, con precisión. La solidez de su mundo se fragmentaba, se disolvía en una niebla de lo inexplicable, de lo sobrenatural. Intentó llamar a su única amiga cercana, Clara, una antropóloga que vivía a cientos de kilómetros de distancia, su último vínculo con la cordura, la última voz familiar, en un mundo que se volvía cada vez más extraño. La conexión era pésima. La voz de Clara se cortaba en estática, en el largo aullido del viento que parecía llevarse las palabras, o quizás ahogarlas intencionadamente. Elara intentó describir lo que estaba sucediendo. Los susurros incesantes, el frío penetrante, las cosas moviéndose por sí solas, los lapsos de memoria que le robaban trozos de sí misma, la sensación de ser observada, de ser el centro de una atención maligna, penetrante, que no podía sacudirse, pero las palabras sonaban huecas, irracionales, incluso para ella misma. ¿Cómo explicar lo inexplicable a alguien que no estaba allí, que no podía sentir la opresión del aire, el peso de la oscuridad, la penetración de ese frío gélido que le llegaba hasta los huesos? Clara, después de una serie de Elara, ¿estás bien? Te oigo muy mal. No te entiendo. Elara, ¿sigues ahí? ¿Qué pasa? Dime, ¿estás enferma? Le aconsejó que se tomara un descanso, que el aislamiento y el trabajo intenso estaban cobrando su precio en su psique. Sal de ahí, Elara. Respira aire fresco. Necesitas compañía. Te vienes conmigo unos días. Descansa. Pero Elara no podía. Una extraña inercia la anclaba a la casa, una fuerza invisible que la retenía, un temor de que, si se iba, la entidad la seguiría, o de que, al salir, olvidaría por completo lo que le estaba pasando, convirtiéndose en una amnesia eterna, en un olvido total de sí misma. La conversación solo sirvió para aumentar su sensación de aislamiento y desesperación. Clara no podía entenderla. Nadie podía. Estaba sola, sola con la casa, sola con la entidad que la acechaba. Las visiones fragmentadas comenzaron a asaltarla, no como sueños, sino como intromisiones vívidas y brutales en su vigilia. Al principio, eran como destellos en el rabillo del ojo, sombras que se retiraban antes de que pudiera fijar la vista, figuras borrosas que se desdibujaban cuando intentaba. Eran formas indefinidas, manchas en la periferia de su visión que se desvanecían al mirarlas directamente, como si se burlaran de su percepción, de su limitada capacidad humana. Pero luego, mientras miraba por la ventana hacia el jardín cubierto de hierba alta y salvaje, que ahora le parecía una extensión de la maleza de su propia mente, desordenada y amenazante, vio una figura difusa de pie, con la espalda hacia ella, observando el bosque. La figura era alta y delgada, pero su forma se ondulaba,
como el aire caliente sobre el asfalto en un día de verano, o como una llama bailando en la oscuridad, sin ser ni carne ni espíritu, sino algo intermedio, informe y aterrador. Parpadeó, frotándose los ojos con los puños cerrados, con la esperanza de que la imagen desapareciera, y la figura se desvaneció, dejando solo el vacío y la bruma del amanecer, la promesa de la niebla matutina que se enroscaba en los árboles como serpiente. Era el sol, pensó con un hilo de lógica que se tensaba hasta casi romperse, el cansancio, la sugestión, la pena, los fantasmas que uno crea en su propia mente, las proyecciones de su propio dolor y culpa. Pero las visiones se intensificaron, volviéndose más vívidas, más invasivas, más personales. Pequeños fragmentos de escenas pasadas, como diapositivas rotas proyectadas en su mente, que se repetían y se distorsionaban. Un susurro lastimero en una escalera oscura, un sonido metálico y lúgubre, el eco de una risa infantil, que se transformaba en un gemido de dolor, un llanto ahogado, una mano pálida y esquelética que se estiraba desde el umbral de una puerta que ella sabía que estaba cerrada y de la que no tenía llave, como si la mano buscara aferrarse a ella, arrastrarla a la oscuridad. Las imágenes eran tan vívidas que sentía el escalofrío en la piel, el olor a humedad antigua que parecía adherirse a su ropa, a su cabello, a su respiración, como una segunda piel fétida y fría. Eran recuerdos, pero no suyo. Eran los recuerdos del diario, de la casa, de los que habían estado antes que ella, los que habían aguantado la mala suerte, los que habían sido consumidos. La distinción entre su propia experiencia y la de los otros, la de los muertos, se volvía peligrosamente borrosa. Su mente, la fortaleza de su ser, estaba siendo asediada. Las paredes de su cordura se resquebrajaban bajo un ataque invisible, constante y despiadado. Un asalto al núcleo de su idea. Releyó el diario, ahora con una urgencia febril, casi frenética, como si el cuaderno fuera la clave para su supervivencia o para su comprensión, un espejo en el que podía ver reflejado su propio futuro, el destino ineludible que la esperaba, ya escrito. Las últimas entradas del autor eran un descenso a la locura, un grito silencioso que resonaba a través de las décadas, un lamento atemporal, una profecía de su propia perdición. La casa respira, susurra, me roba mis nombres, mis rostros, me vacío. Había un pánico palpable en la letra, que se hacía cada vez más ilegible, las palabras amontonadas, los renglones inclinándose peligrosamente, como si la mano que las escribía estuviera a punto de soltar la pluma para siempre, para no volver a escribir nunca más. La última entrada era solo una palabra, repetida una y otra vez hasta llenar la página, casi perforando el papel de tan fuerte que había sido la presión. Vacío, 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 vacío. Y debajo, el símbolo, garabateado con una ferocidad que casi lo destrozaba. Elara se dio cuenta, con un terror creciente que le heló la sangre en las venas, de que el diario no era solo el registro de una mente enferma, era una advertencia, un mapa del camino que ella misma estaba comenzando a transitar, un mapa escrito con la sangre invisible de las almas perdidas, una hoja de ruta hacia la aniquilación, y ella estaba siguiendo cada paso. Inexorablemente, la casa comenzó a transformarse, no físicamente de una manera obvia, no con paredes que se movían o pasillos que cambiaban de lugar, sino en la percepción distorsionada de Elara. Las dimensiones se distorsionaron. Los pasillos parecían más largos en la penumbra de la noche, extendiéndose hacia el infinito, llevándola a ninguna parte, o a un lugar que no existía, un laberinto de sombra. Las puertas se movían apenas fuera de su vista, crujiendo suavemente, como si tuvieran voluntad propia, invitándola a entrar en espacios que antes no existían, en habitaciones que no recordaba haber visto nunca. Los reflejos en los espejos parecían contener una profundidad inquietante, como si otras imágenes se superpusieran a la suya, como si su propio reflejo fuera una máscara delgada que cubría algo más antiguo y malvado, algo que la observaba desde dentro del cristal, desde el otro lado, esperando su momento. Se paraba frente a un espejo, observando su propio rostro ojeroso, su cabello despeinado y grasiento, sus ojos hundidos y febriles, y por un instante veía una expresión que no era la suya, una sombra de algo antiguo y afligido, un rostro que no pertenecía a nadie que conociera.
una mueca de dolor atemporal, antes de que desapareciera, reemplazada por su propia desesperación, por su propio reflejo aterrador. Se preguntaba, ¿qué había visto? ¿A quién? ¿Era una visión o una verdad velada por su propia cordura menguante? ¿Y si esa era su propia cara, su futuro, ya grabado en el espejo, ya sellado? La línea entre el sueño y la vigilia se desdibujó por completo. Se fusionaron en un continuo de terror, de pesadilla ininterrumpida que no le daba. Las noches eran un mosaico de pesadillas vívidas y despertares abruptos, donde los sonidos y las sensaciones de sus sueños se filtraban a la realidad, o quizás eran la realidad filtrándose a sus sueños, a su subconsciente, borrando la diferencia, la frontera entre ambos. Escuchaba el arrastrar de cadenas en el pasillo, un sonido metálico y lúgubre que la hacía encogerse bajo las sábanas, tratando de desaparecer, de volverse invisible. El lamento lejano de un niño que se perdía en un sollozo ahogado, un llanto que le recordaba a Lena, a su propia infancia, a todo lo que había perdido, a la inocencia arrebatada. El crujido de algo pesado que se movía en la habitación de arriba, un sonido que sugería algo inhumano arrastrándose, una presencia que no era de carne y hueso, sino de algo más viscoso, más putrefacto, que se movía con una intención maligna. Al abrir los ojos, la oscuridad la engullía, una negrura absoluta que parecía tener peso y textura, que se pegaba a su piel, y el miedo era una presencia física que le oprimía el pecho, dejándola sin aliento, sin voz, incapaz de gritar, de pedir ayuda, de defenderse. Los susurros ya no eran ininteligibles, eran fragmentos de frases, palabras sueltas que se ensamblaban en una macabra poesía, nombres que no podía recordar haber oído antes, y a veces su propio nombre, Elara, pronunciado de una manera extraña, como si se arrastrara desde las profundidades de un pozo, o desde las tumbas del olvido, o desde las bocas de innumerables muertos que habitaban los muros, que se habían vuelto parte. Elara, ¿no recuerdas? Elara, sola, nosotras te recordamos para siempre lo que perdiste, lo que te quitaron. Tu hermana, ¿la recuerdas? Su risa, su cara. Las voces eran múltiples, masculinas y femeninas, juveniles y ancianas. Un coro fantasma que tejía un tapiz de desolación a su alrededor, una sinfonía de dolor y pérdida, de recuerdos robados, de promesas rotas. Se tapaba los oídos con las manos, con la desesperación de un animal acorralado, con las uñas, arañándose el cuero cabelludo, hasta sentir la sangre, la carne expuesta, la cabeza palpitando con un dolor agudo que le desgarraba la sien, como si su cerebro fuera a estallar bajo la presión de 1000 voces. Pero los sonidos parecían emanar desde dentro de su propia cabeza, desde el núcleo de su cerebro, imposibles de silenciar, de ignorar, de escapar. La comida perdió su sabor, el tiempo perdió su significado. Las horas se estiraban en siglos, los días se encogían en minutos. La percepción del transcurrir era un caos absoluto, una vorágine. Elara dejó de comer regularmente, apenas dormía. Su cuerpo se consumía, sus ojos se hundían en cuencas oscuras. Su piel se volvió pálida y translúcida, casi cerosa, como la de un cadáver. Su investigación se detuvo por completo. Las páginas de sus manuscritos cubiertas de polvo, olvidadas, las palabras muertas, el conocimiento inútil, el propósito de su vida disuelto en la negrura. Su única actividad, la única compulsión que la impulsaba, era deambular por la casa, buscando, tratando de encontrar la fuente de la anomalía, la raíz de la putrefacción que estaba consumiendo su mente, su cordura, su ser. Buscaba el origen del mal, creyendo que si lo encontraba, si lo desenterraba, podría detenerlo, exorcizarlo, expulsarlo de su vida, recuperar lo que había perdido. Había una habitación en particular, en el piso superior, que siempre había sentido más fría y opresiva que las demás. Una habitación de la que parecía emanar el hedor a óxido y violetas marchitas con mayor intensidad, un olor que se había vuelto casi constante en la casa, su propia fragancia de la muerte, de la podredumbre. Su puerta siempre había estado cerrada con llave, una llave que nunca había aparecido, y Elara no había logrado abrirla con los medios normales, con su lógica, con su fuerza. Ahora, con una determinación teñida de desesperación, una obsesión febril que anulaba el miedo,
se propuso entrar. No era una elección, era un imperativo, un mandato de la casa misma, una fuerza que la arrastraba hacia su... Encontró una vieja ganzúa en una caja de herramientas polvorienta en el sótano, una herramienta de hierro oxidado que parecía haber estado esperando su mano durante décadas, esperando a ser usada por ella, por la próxima víctima. Pasó horas, con las manos temblorosas y la frente perlada de sudor frío, intentando abrir la cerradura oxidada, sus oídos atentos a cualquier sonido, cualquier susurro que pudiera advertirle de una presencia, de un ataque inminente. Finalmente, con un clic metálico que resonó en el silencio de la casa, como un disparo en la noche, como un grito que rompía el velo, la puerta cedió. Se abrió con un lamento prolongado, como el gemido de una boca que se abre. El aire dentro de la habitación era glacial, un frío que la heló hasta la médula, un frío que no era de este mundo, que no pertenecía a ninguna temperatura conocida por la ciencia, que no podía ser registrado por ningún termómetro, sino solo sentido en el aire. Un olor denso a humedad, a óxido, a algo dulzón y pútrido, la asaltó, más fuerte que nunca, ahogándola, llenando sus pulmones con su esencia fúnebre, con el aliento de la luz de su linterna, ahora casi moribunda, parpadeó con un esfuerzo agónico, revelando una habitación pequeña, despojada de muebles, con las paredes descoloridas y el papel tapiz desprendiéndose en tiras, revelando la madera vieja debajo, manchada y oscura, con vetas que parecían ramificaciones de venas negras, pulsantes, vivas. En el centro del suelo, tallado directamente en las tablas de madera, estaba el símbolo, la espiral entrelazada, enorme, tosca, como si hubiera sido grabada con una herramienta afilada y con gran fuerza, con una rabia primal y una intención incomprensible grabada en la propia piel de la casa, en su corazón. Y dentro de los bucles de la espiral, manchas oscuras, viejas, secas, formando un patrón grotesco. ¿Parecían sangre? Una sangre que se había secado hace mucho tiempo, pero que aún irradiaba una especie de energía oscura, una resonancia de dolor y sacrificio, de vidas arrebatadas, de almas consumidas. Un terror primario, un miedo ancestral que superaba todo lo que había sentido antes, se apoderó de Elara. No era solo un fantasma, una presencia residual, un eco del pasado. Esto era algo más antiguo, algo que había sido invocado, o atrapado, o que simplemente y se alimentó. Era una entidad, un ser, pero no uno de este plano, no uno que pudiera comprender su mente humana, sus limitaciones. Mientras sus ojos recorrían el símbolo, hipnotizados por su macabra belleza, por su geometría perturbadora, las sombras de la habitación parecieron cobrar vida propia, danzando en su visión periférica, formando figuras vagas que se retorcían y se estiraban, sombras con formas humanoides que se movían y se contorsionaban, como almas en pena atrapadas en una danza eterna, un ballet de agonía silenciosa. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un clamor discordante, un coro de voces agonizantes que llenaban la habitación, la abrumaban, la asfixiaban con su volumen y su intensidad. No eran solo voces, eran lamentos, gritos, murmullos de dolor, de resignación, de desesperación, un coro de todas las víctimas, de todos los que habían estado allí antes. Cayó de rodillas, con un gemido ahogado que se perdió en la cacofonía, cubriéndose los oídos con las manos, con las uñas, arañándose el cuero cabelludo, hasta sentir la sangre, la carne expuesta, la cabeza palpitando con un dolor agudo que le desgarraba la sien, como si su cerebro fuera a estallar bajo la presión de 1000 voces que le gritaban su destino. Las voces parecían gritarle sus miedos, sus culpas, sus arrepentimientos, cada error, cada debilidad que había guardado en lo más profundo de su ser, magnificados y retorcidos en un tormento insoportable. La cara de su hermana Lena apareció en su mente, no en el recuerdo vivo y amoroso que atesoraba, sino distorsionada, acusadora, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso que no emitía sonido, pero que ella escuchaba con un dolor lacerante. Me dejaste, me olvidaste, ¿por qué te fuiste? Tú podrías haberla salvado, pudiste hacer más, fallaste. Las voces se burlaban, retorciendo su duelo más profundo,
en veneno puro, un tormento diseñado para despojarla de su última pizca de resistencia, para romperla por completo, para vaciarla, para desmantelar su ser. Elara gimió, sintiendo cómo su identidad se deshilachaba, como cada fibra de su ser se desprendía, como si fuera una muñeca de trapo a la que le sacaban el relleno, descosiéndola, deshaciéndola. Era como si una entidad invisible estuviera metiendo sus manos heladas en su mente, extrayendo sus recuerdos, sus emociones, sus pensamientos más íntimos, y moldeándolos en armas contra ella misma, usándolos para desmantelar su propia conciencia, para destruirla desde dentro, hasta que no quedara nada. Se arrastró hacia el símbolo, una fuerza irresistible tirando de ella, sus dedos rozando las muescas frías y rugosas de la madera, que parecían quemarle la piel, dejarle marcas indelebles, estigmas. Sentía una atracción magnética hacia él, una necesidad de entender, o tal vez de sucumbir, de fundirse con lo que representaba, de aceptar su destino, de volverse parte de la verdad terrible que se le... Mientras lo tocaba, una ola de imágenes inundó su mente, no como visiones externas, sino como recuerdos propios, vívidos y aterradores, grabados directamente en su conciencia, en el tejido mismo de su ser. Vio la casa en diferentes épocas, en distintas estaciones, bajo cielos tormentosos y soles ardientes. Sintió el terror de otros habitantes. Escuchó sus desesperados gritos, sus últimas palabras, sus lamentos silenciosos que ahora comprendía, sus vidas que se desvanecían en la nada. Vio a hombres y mujeres de diferentes siglos, de diferentes orígenes, todos arrodillados ante el mismo símbolo, todos desvaneciéndose, sus identidades disolviéndose en una bruma etérea, sus almas siendo absorbidas por la misma fuerza insondable, la misma entidad que ahora la tenía a ella, que la reclamaba. Elara comprendió, con una claridad gélida y devastadora, que era la última ráfaga de su intelecto, la última chispa de su ser consciente. La casa no estaba encantada por un espíritu o un fantasma en el sentido tradicional. Era el espíritu mismo, una entidad parasitaria, ancestral, que se alimentaba de la psique humana, de la memoria, de la identidad, de la esencia misma del ser, dejando solo cáscaras vacías, resonancias de lo que alguna vez fueron. El símbolo no era solo una marca, era un conducto, una boca, un ojo, un portal, una trampa, una puerta abierta a la nada, un punto de no retorno. De repente, una lucidez fría y aterradora la golpeó, una última chispa de resistencia antes de la aniquilación final, antes de la disolución total. Se dio cuenta de que el diario no era solo el registro de una víctima, no un simple testimonio, era un cebo, un rastro de pan para la próxima, una invitación mortal, una trampa cuidadosamente tendida. El autor había sido consumido. Su vacío final no era una metáfora de la locura, sino de la aniquilación de su ser, de su alma, de su existencia, de su individualidad, de todo lo que lo hacía ser. Y ahora, Elara era la siguiente en la línea, la próxima víctima en una procesión interminable, en una lista sin fin que la casa intentó levantarse, huir, correr por su vida, por lo que quedaba de ella, pero sus piernas no respondían, pesadas como el plomo, enraizadas al suelo de la habitación, unida al símbolo, a la casa, por una fuerza invisible e ineludible. El frío era insoportable, la inmovilizaba. Se sentía como si su sangre se estuviera congelando en sus venas, deteniendo el flujo de la vida, de la conciencia, de la voluntad. Las voces se calmaron, transformándose en un solo murmullo denso, profundo, que resonaba en su pecho, en el centro de su ser y en sus oídos. Tú eres nuestra ahora. Tú te quedas con nosotros. Una para siempre. Ya no hay escape. Eres parte de nosotros, de la casa, de la eternidad del vacío. La voz no era una, sino todas las voces fusionadas en una sola entidad resonante, un cántico de bienvenida a la nada, un coro de la perdición, un lamento triunfante. La casa se había vuelto una entidad viva, una boca abierta, un estómago palpitante, un cerebro en el que ella era una sinapsis, un nervio más. Elara ya no se sentía en una habitación, sino en las entrañas de una bestia colosal, sus paredes contrayéndose suavemente a su alrededor, como músculos digestivos, aplastándola, asimilándola, disolviendo su forma, su esencia. La luz de su linterna,
ahora completamente muerta, la abandonó, sumergiéndola en una oscuridad absoluta, una negrura que devoraba toda percepción, todo sentido, toda esperanza, toda individualidad. Y en esa oscuridad, su visión se agudizó de una manera pudo ver, no con sus ojos físicos, sino con algún otro sentido, una percepción más allá de lo humano, las siluetas de innumerables figuras fantasmales que la rodeaban, sus formas difusas y entrelazadas, todas flotando hacia el símbolo en el suelo como polillas atraídas por una llama invisible, una pira de almas que ardían sin consumirse, eterna. Eran los otros, los que habían aguantado la mala suerte, los que se habían convertido en parte de la casa, alimentando su existencia, un coro silencioso de almas despojadas, un eco de la eternidad de la entidad, de la inmortalidad del vacío. Sintió una presión en su mente, no dolorosa en el sentido físico, no un martilleo, sino invasiva, como dedos helados que se adentraban en las cavidades de su cerebro, hurgando entre sus recuerdos, clasificándolos, eligiéndolos, como un bibliotecario macabro que decide qué libros quemar, cuáles conservar para su propia biblioteca personal. Escuchó el sonido, un suave rasgar, como de papel viejo rompiéndose, como de páginas arrancadas de un libro preciado, de un manuscrito insustituible. Eran sus recuerdos siendo arrancados uno por uno con una meticulosidad cruel y despiadada. El rostro de su hermana Lena se desvaneció, luego su nombre, luego la sensación de su tacto, el sonido de su risa, el color de sus ojos, la forma de su sonrisa, la calidez de su presencia, el rostro de sus padres, los detalles de su infancia, el olor de su hogar, el calor de un abrazo, la seguridad de una familia que ya no existía para sus logros profesionales, el sabor de su comida favorita, la melodía de su canción preferida, el significado de su investigación, la pasión por su trabajo, el propósito de su existencia, su razón de ser. Todo se estaba desprendiendo, volviéndose ajeno, como hojas muertas al viento, como ceniza dispersa, sin forma, sin sustancia, sin significado. Intentó aferrarse con una desesperación gutural, una última convulsión de su identidad, un último grito silencioso que no era escuchado por nadie, que se perdía en el vacío. Intentó recordar el nombre de su hermana, su risa, el color de sus ojos, la última conversación que habían tenido, las promesas de un futuro juntas, las lágrimas que había derramado por ella, el dolor mismo que había sentido. Pero las imágenes eran débiles, se fragmentaban, se disolvían en la negrura. El significado se le escapaba, la emoción se evaporaba, el dolor se transformaba en una extraña indiferencia, en una calma helada. Los recuerdos se convertían en ecos, luego en nada. La sensación de ser Elara, la historiadora, la hermana, la persona con una historia y un futuro, se estaba borrando, se disolvía como azúcar en agua, como un dibujo en la arena bajo la marea, sin dejar rastro. Era una aniquilación silenciosa, metódica, total, un borrado completo de su ser, un vacío que la consumía desde dentro, un vacío que ahora era ella, un vacío que se había vuelto su propia esencia, su propia sustancia. El tiempo se distorsionó más allá de toda comprensión, se rompió en pedazos, se hizo un remolino, sin principio ni fin, una madeja enredada de momentos inconexos que ya no podía ordenar. No sabía cuánto llevaba allí, si horas o días, si minutos o siglos, ya no importaba, porque el tiempo mismo había dejado de existir para ella, o ella había dejado de existir para el tiempo. A veces, la casa le permitía un atisbo de la realidad exterior, un rayo de sol filtrándose por una ventana, una luz que no la alcanzaba, que no la calentaba, un canto lejano y agonizante de un pájaro, el murmullo de una brisa que ya no podía sentir, que no la refrescaba, que no le traía ninguna sensación. Pero esos momentos eran trampas, solo para recordarle lo que estaba perdiendo, el mundo del que estaba siendo arrancada, la vida que ya no era suya, que había sido tomada, robada. Su propio nombre se le escapó, convirtiéndose en un sonido sin significado, un murmullo hueco, una palabra vacía que no la definía, que no la nombraba. Miró sus manos si es que todavía eran suyas, y ya no las reconoció. Eran pálidas, huesudas, cubiertas de una piel casi translúcida, como las de una anciana consumida por el tiempo,
o las de un esqueleto que empieza a mostrar su estructura ósea, ajenas, irreconocibles, como si pertenecieran a otra persona, a otra época, a otro ser. En un último acto de resistencia, o quizás de desesperación programada por la entidad, sus ojos, si es que todavía veían, se posaron en el diario que aún sostenía, o que la casa le había permitido sostener, un objeto que era ahora su ancla y su condena, su testigo y su verdugo. Sus páginas, antes amarillentas y antiguas, ahora eran de un blanco inmaculado, virginal, como si la historia se hubiera borrado para dar paso a una nueva narración. Y en ellas, con su propia letra clara y precisa, una caligrafía que reconocía y que a la vez se le hacía extraña, ajena, una caligrafía de otra vida, de otra alma. Apareció una nueva entrada, fresca, la tinta aún húmeda, un testimonio reciente y escalofriante, una despedida a sí misma, un registro para el próximo. La casa respira, susurra, me roba mis nombres, mis rostros, me vacía. Las mismas palabras del antiguo dueño, pero con un detalle que heló la última chispa de su ser, la última gota de su esencia, el símbolo, tallado a la perfección al final de la frase, pero ahora brillaba con una tenue luz rojiza, que pulsaba al ritmo del gemido de la casa, del latido de la entidad. No era solo un símbolo, era un corazón palpitante, el corazón de la casa, el corazón de la nada, un faro para la próxima víctima, una invitación ineludible, una promesa de vacío. El Ara ya no sentía frío, ni miedo, ni dolor, ni nada. Su cuerpo, si es que aún existía de forma independiente, estaba inmóvil, una estatua de carne y hueso, petrificada por el terror y la asimilación, una pieza más en el macabro museo de la casa, una reliquia viviente. Su mente era una vasta extensión desolada, un desierto donde antes había habido un jardín de recuerdos, de emociones, de identidad, ahora reducido a arena y cenizas, a polvo. Era un recipiente vacío, pero no uno. Se sentía expandida, como si se hubiera fusionado con las paredes, con la madera crujiente, con el aire helado, con la misma esencia de la casa. Ahora era parte de los susurros, parte del frío que penetraba los huesos, parte de la mirada invisible que acechaba en las esquinas, parte del vacío que lo devoraba todo, un eco en la vasta inmensidad, una resonancia en el silencio. Había dejado de ser el A. Ahora era otra voz en el coro, otra sombra en la negrura, otra huella en el polvo, otra pieza del rompecabezas macabro de la casa, para siempre, un guardián silencioso de un umbral que nadie debería cruzar. El tiempo pasó, como lo hacen los lugares olvidados y condenados, con una indiferencia cruel e implacable. Las estaciones se sucedieron fuera de la casa. El verano dio paso al otoño, el otoño al invierno, el invierno a la primavera al verano, en un ciclo eterno, incansable, pero dentro, el invierno era perpetuo, un estado del ser que no conocía el deshielo, la renovación, la vida. El polvo se acumuló en capas finas y densas, cubriendo todo. Las telarañas tejieron velos sobre los muebles que seguían cubiertos, espectros blancos en la penumbra, ajenos al paso del tiempo, inmóviles y silenciosos. La casa permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, un silencio denso y expectante, un silencio que vibraba con una tensión latente, esperando, siempre esperando a la próxima víctima, al próximo anfitrión, a la próxima alma que cruzaría su umbral. Hasta que, un día, llegó otro coche por el sendero de gravilla, un joven historiador, quizás con la misma sed de conocimiento o la misma necesidad de reclusión que el Ara, seducido por el anuncio de una propiedad barata y la promesa de paz para terminar su propia tesis, para escapar de sus propios demonios, de un fracaso académico, de una ruptura sentimental, de una vida urbana asfixiante, de la banalidad de la existencia moderna. Al bajar del coche, sintió el mismo frío inusual, el mismo olor a tierra húmeda y a algo dulzón y pútrido que el Ara había percibido. El aliento de la casa, la fragancia de la muerte y el olvido. Los rumores del pueblo, que hablaban de una mala suerte persistente y de gente que no aguantaba, le parecieron pintorescos, el producto de mentes ociosas y supersticiosas, una tontería de viejas, como el Ara había pensado al principio de su descenso a la locura. Entró en la casa, el chirrido gutural de la puerta resonando en el silencio. Un saludo fantasmal,
una invitación a la perdición. En la biblioteca encontró un escritorio polvoriento de roble. Al abrir un cajón, halló un compartimento oculto en la parte trasera. Dentro, envuelto en un paño de lino descolorido, yacía un cuaderno encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y frágiles, un testimonio de vidas desvanecidas, un mapa hacia la nada. Al abrirlo, el olor a moho y a papel viejo se intensificó, llenando la habitación. La escritura, apretada y elegante pero a veces temblorosa, era difícil de descifrar, un eco de una mente torturada. El joven historiador, cuyo nombre se perdería en el transcurso de los días siguientes, comenzó a leer. Su curiosidad profesional, picada por el hallazgo, una chispa de interés que pronto se convertiría en una llama devoradora de su propio ser. Las primeras páginas eran una crónica mundana, pero a medida que pasaba las páginas, la prosa se volvía más errática, las frases más crípticas, los márgenes llenos de garabatos y símbolos extraños. Uno de esos símbolos, una espiral ascendente entrelazada con una serie de ángulos agudos, parecía repetirse con obsesiva frecuencia, casi como un mantra grabado en el alma. Una de las entradas, fechada décadas antes, capturó su atención. Las voces no cesan. Un susurro constante, justo más allá de lo audible, como hojas secas arrastradas por un viento que no existe. Otra, más reciente. El frío. No es el aire, es algo que se filtra por las paredes, por mi carne, me está vaciando. Y luego, los recuerdos se deshilachan. ¿Era mío este pensamiento? ¿Esta cara? Y debajo, con una letra que le pareció extrañamente familiar, una última entrada, apenas legible: vacío, 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 vacío. Y al final el símbolo, brillando con una tenue luz rojiza que parecía latir desde el papel, un pulso silencioso y maligno, el corazón de la entidad llamando a su próxima víctima. El joven frunció el ceño. El símbolo. Le parecía haberlo visto antes, quizás en un antiguo manuscrito o en algún rincón olvidado de su propia mente, una imagen que se había grabado en su subconsciente, despertando una antigua memoria, una premonición de lo que se avecinaba. Sentía una curiosidad inmensa, una atracción fatal, pero también una extraña pesadez, un frío que comenzaba a filtrarse en sus huesos, que empezaba a calar su piel, a adormecer su voluntad, a reclamarlo. Miró a su alrededor, y por un instante tuvo la incómoda certeza de que no estaba. Una presencia invisible lo observaba desde las esquinas más oscuras, susurrando su nombre, un nombre que ahora él escuchaba por primera vez con una claridad aterradora, como si lo conociera desde siempre, como si fuera un antiguo conocido, un amigo, un enemigo. Tú eres nuestro, ahora tú te quedas con nosotros, para siempre. Las palabras no eran audibles, pero él las escuchó, claras como el cristal, en el centro de su ser, una promesa que era a la vez invitación y condena, un juramento de posesión, un abrazo de la nada. El ciclo continuaba, tejiéndose y deshilachándose con cada nueva alma que cruzaba el umbral de la casa, una danza macabra de repetición eterna y cruel. La verdad no era una puerta que se abría, sino un abismo que se tragaba la conciencia, convirtiéndola en un eco más en la sinfonía eterna de la nada. Y el ara, o lo que quedaba de ella, era ahora parte de esa sinfonía, una nota disonante, en el coro de la memoria robada, susurrando en las paredes, un fragmento de la oscuridad que lo devoraba todo, esperando. Su esencia se había disuelto, su individualidad se había fragmentado, y ahora era parte del tapiz inmenso y maligno que la casa tejía con las almas de sus víctimas. No había redención, solo asimilación. No había escape, solo unirse a la quietud, al frío, a los susurros, a la vorágine del olvido. La casa no era un lugar, era un destino, un purgatorio eterno de la memoria y el ser. Y en sus profundidades, las sombras de Lara y de todos los demás esperaban, en un silencio denso y expectante, al nuevo huésped, al que se atrevería a cruzar el umbral del vacío. El joven historiador, cuyo nombre ya se disolvía como azúcar en un diluvio de olvido, sintió que no era solo el frío del aire que lo atenazaba, sino una helada interior que brotaba de las profundidades de su propia existencia. Las palabras, inaudibles pero resonantes en su psique, se afirmaban como un grito mudo. Tú eres nuestro ahora. Tú te quedas con nosotros para siempre, y el símbolo,
Esa espiral tortuosa entrelazada con ángulos filosos se expandía desde el pergamino, proyectando una luminiscencia rojiza que palpitaba con la cadencia de un corazón oscuro y remoto, atrayéndolo con una fuerza gravitacional ineludible. Sus manos se negaron a soltar el volumen Intentó apartarlo, rechazarlo, pero sus dedos parecían haberse fundido con la cubierta antigua, adheridos por una voluntad ajena y más poderosa que la suya. El tacto del material, antes frío y rígido, se había vuelto extrañamente cálido, casi orgánico, vibrando con una energía sutil que contrastaba con el gélido abrazo que le entumecía los. El aroma a decadencia y a la pulpa añeja del papel, lejos de disiparse, se anclaba en sus sentidos, llenando sus pulmones con una esencia pesada y dulzona que le oprimía el pecho, el aliento de lo milenario, lo sepultado, lo que jamás debería haber visto la luz. Su intelecto, entrenado para la disección de la historia y la lógica, se revolvió en un intento desesperado por aferrarse a la cordura. Analizaba la situación. El aislamiento, la sugestión, el cansancio, eran factores lógicos, pero esta sensación, esta presencia envolvente, trascendía cualquier explicación racional. Era más que una ilusión, era una invasión. La atmósfera en la biblioteca se había vuelto densa, casi tangible, como si el propio aire se hubiera solidificado en torno a él. Las sombras, antes meros efectos de la luz menguante, ahora parecían tener una profundidad propia, moverse con una lentitud apenas perceptible, acechando en los rincones con una malicia silenciosa. Percibía el peso de innumerables miradas invisibles, una congregación de presencias que se extendían más allá de su visión, desde los estantes cargados de volúmenes hasta el techo abovedado, que se cernía sobre él como una losa de piedra. Los susurros, al principio un murmullo apenas distinguible en el umbral de su audición, como el roce de telas descompuestas o el crujido de maderas envejecidas, comenzaron a coalescer, a cobrar forma. No eran palabras en un idioma reconocible, sino fragmentos de sonido, sílabas truncas, gemidos ahogados que resonaban en los ecos de su mente, sembrando la duda, la incertidumbre, la locura. Una voz entre ellas, quizás la misma que el Ara había escuchado, parecía llamarlo, arrastrando su nombre, o lo que quedaba de él, con una lentitud agónica, deformando cada fonema hasta que se volvía irreconocible. Un lamento, Awek intentó cerrar el cuaderno, poner fin a la lectura, pero sus manos estaban paralizadas, fijas al objeto, sus músculos tensos e inútiles. Su voluntad flaqueaba, como una vela en medio de una tormenta, a punto de extinguirse. La realidad exterior empezó a resquebrajarse. El roble pulido del escritorio, los lomos encuadernados de los libros, los visillos empolvados de la ventana, todo se volvía difuso, los contornos se suavizaban, los colores se desvanecían. Sus ojos, fijos en el cuaderno, percibían cómo las líneas de la escritura se retorcían y se estiraban. Los garabatos de los márgenes parecían moverse, las espirales y los ángulos agudos del símbolo cobraban una tridimensionalidad inquietante, flotando sobre el papel como un jeroglífico vibrante y malevolente. Sentía una presión constante en sus sienes, como si un yunque invisible estuviera martillando su cráneo, comprimiendo sus pensamientos, sofocando su resistencia. La fatiga que arrastraba desde el viaje se convirtió en un sopor denso, una niebla sedante que nublaba su juicio, que hacía que sus párpados pesaran como plomo. Recordó, o creyó recordar, la sensación del sol en la piel, el clamor de la ciudad, la urgencia de su tesis, imágenes fugaces, descoloridas, como diapositivas viejas proyectadas en una pared húmeda. Su expareja, un rostro apenas definido, se asomaba en el borde de su conciencia, una punzada de dolor y arrepentimiento que de repente se sintió distante, ajena, como la experiencia de otra persona. La casa estaba devorando no solo su presente, sino también su pasado, reescribiendo la narrativa de su ser. El vaciado que mencionaban las últimas entradas del cuaderno no era una metáfora, era un proceso literal, una ablación de la identidad, una expropiación del alma que se manifestaba como una sensación de liviandad, como si su cuerpo se vaciara de sangre, de entrañas, de memoria. Un impulso atávico, desesperado, le incitó a levantarse, a huir. Forcejeó con el cuaderno, pero era inútil. La silla de roble, antes sólida y estable, se sentía ahora como una extensión de la trampa, anclándolo al suelo.
Sus piernas, aunque presentes, no respondían a la orden. Estaban pesadas, sin fuerza, como si la misma tierra lo reclamara, extendiendo raíces invisibles para inmovilizarlo. Intentó gritar, pero de su garganta solo brotó un jadeo débil, un sonido raspante que se ahogó en la densidad del... El silencio de la casa no era la ausencia de ruido, sino una entidad por derecho propio, un vacío ensordecedor que engullía cualquier intento de expresión. La tenue luz de la tarde que se filtraba por la ventana, ya escasa, se transformó en una penumbra aún más profunda. Las sombras se alargaron, se hicieron más opacas, como si la casa misma estuviera contrayéndose, cerrándose en torno a él. El frío se hizo más intenso, un escalofrío que no solo penetraba su carne, sino que parecía instalarse en el núcleo de sus células, congelando su sangre, ralentizando los latidos de su corazón. Cada bocanada de aire se sentía como inhalar fragmentos de hielo, quemándole los pulmones. Era un frío anómalo, un frío que no correspondía a la temperatura ambiental, sino a una emanación espectral, a la esencia misma de la desolación. Las voces se hicieron más audibles, o quizá era que su propia resistencia se desmoronaba, permitiendo que penetraran más profundamente en su mente. Eran un coro disonante, una letanía de lamentos y susurros, cada uno teñido de una desesperación abismal. Podía distinguir palabras sueltas, fragmentos sin sentido, pero que en conjunto formaban una sinfonía de angustia. Perdido, olvidado, nunca fuiste, se articulaban en el coro, palabras que atacaban el último baluarte de su ser, el concepto de sí mismo. Se preguntó si estaba volviéndose loco, si la presión de la soledad y la carga de los textos antiguos lo habían empujado al abismo de la alucinación. Pero la presencia era demasiado real, el frío demasiado penetrante, la pérdida de control demasiado palpable. Las páginas del cuaderno, aún abiertas y sujetas por sus manos paralizadas, empezaron a crujir. No era el crujido del papel viejo que se deteriora, sino un sonido gutural, como el rechinido de dientes, o el susurro de hojas secas arrastradas por un viento que no existía. Las inscripciones en los márgenes, los extraños símbolos que se repetían con obsesiva frecuencia, parecían ahora girar, animarse, desprendiendo una sustancia oscura, etérea, que flotaba en el aire, danzando ante sus ojos. El símbolo principal, la espiral entrelazada con ángulos agudos, irradiaba con más fuerza, su brillo rojizo pulsando al ritmo de un tambor invisible y lejano, resonando en sus venas, sincronizándose con los últimos vestigios de su propio latido. El joven historiador, antes tan orgulloso de su intelecto y su lógica, se sintió reducido a una marioneta, sus hilos invisibles, manejados por una fuerza que no comprendía. Su tesis, sus ambiciones, su pasado amoroso, la ciudad que había abandonado, todo se desdibujaba, se volvía insignificante, una farsa pretérita. La banalidad de la existencia moderna que había intentado escapar no era nada comparada con esta abrumadora vacuidad. Era una ironía cruel, una trampa perfecta. Había buscado refugio de sus demonios personales, solo para ser engullido por demonios de una índole mucho más antigua y voraz. Intentó recordar su propio nombre. Lo tuvo en la punta de la lengua. Una sílaba, luego otra. Pero cada vez que intentaba articularlo, se escapaba, se disolvía en la niebla que se instalaba en su mente. Era como tratar de aferrarse a arena movediza. ¿Cómo se llamaba? Un pánico helado lo asaltó. Pero incluso el pánico se sentía distante, amortiguado, como una emoción prestada. La incapacidad de nombrar su propio ser era el indicio más claro de que el vaciado estaba casi con... Él no era más que un recipiente, una cáscara, a la espera de ser llenada por otra cosa, o de simplemente disolverse en la nada. Una visión, o quizá una memoria implantada, parpadeó ante sus ojos mentales. Una mujer, con el cabello castaño enmarañado, el rostro demacrado, los ojos vidriosos, que susurraba vacío, 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 en un bucle interminable. Era Elara. Lo supo con una certeza fría y terrible. Sus recuerdos, sus miedos, sus últimas palabras, se entrelazaban ahora con los suyos, formando una madeja confusa de identidades. Ya no había una línea clara entre dónde terminaba ella y dónde comenzaba él. Ambos se diluían,
se fusionaban en el gran tapiz de las almas que la casa había reclamado. La casa gimió. No era el crujido de la madera, sino un sonido más profundo, visceral, como el suspiro de una criatura inmensa que despertaba de un sueño. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose imperceptiblemente. Los libros en los estantes vibraron, sus páginas resonando con un murmullo fantasma. El polvo, que cubría cada superficie, no era estático. Giraba en pequeñas espirales, danzando al ritmo de la energía pulsante, formando patrones que recordaban al símbolo. La habitación entera se convirtió en un microcosmos de la entidad, un útero oscuro y absorbente. El joven historiador ya no se preguntaba si estaba solo, sabía que no lo estaba. Las presencias invisibles no eran solo observadoras, eran participantes, una multitud silenciosa que lo rodeaba, que lo tocaba con dedos gélidos, que le susurraba en el oído del alma. Eran los otros, los que no habían aguantado, los que se habían deshilachado en el vasto silencio de la casa. Sus penas, sus miedos, sus últimos fragmentos de conciencia se entrelazaban con los suyos, convirtiéndolo en un nexo, en un conducto para su sufrimiento colectivo. Las palabras inaudibles de la entidad volvieron más claras, más perentorias. Bienvenido a casa. Tú eres el siguiente, parte de nosotros, para siempre. No había amenaza en ellas, solo una declaración de hecho, una verdad ineludible. La condena era la invitación, la bienvenida al olvido. Él era el eslabón más reciente en la cadena, el nuevo eco en la sinfonía de la nada, el nuevo hilo en el inmenso y maligno tapiz. Ya no había lucha, solo una rendición lenta y agonizante. Su cuerpo, aún anclado al escritorio por el cuaderno, empezó a inclinarse hacia adelante. Su frente tocó el cuero viejo, que ahora no solo estaba cálido, sino que irradiaba un calor febril, como si el objeto estuviera vivo y lo estuviera consumiendo. El símbolo, al contacto con su piel, pareció quemarle, dejando una marca invisible, pero indeleble en su frente, un estigma de posesión. La luz rojiza del símbolo se intensificó, bañando la habitación en un resplandor macabro que distorsionaba todas las formas, tiñendo el mundo de un color carmesí irreal, el color de la sangre o del crepúsculo de un alma. Los recuerdos, que habían sido borrosos y distantes, ahora se aceleraron en una ráfaga final, como un carrusel enloquecido. Su infancia, sus estudios, sus amigos, su frustración, su amor perdido, todo en una vertiginosa avalancha. Pero a medida que pasaban, se desvanecían, se convertían en polvo, en motas de luz que se disolvían en la oscuridad. Él los veía irse, incapaz de retenerlos, incapaz de sentirlos. La emoción se agotaba, el color se drenaba, el significado se evaporaba, su ser, capa tras capa, se desprendía de él, dejando solo un vacío resonante. El joven historiador, cuyo nombre ya nadie recordaría, ni siquiera él mismo, dejó escapar un último aliento. No fue un suspiro de alivio, ni un grito de terror, sino una exhalación de resignación, una aceptación de la nada. Sus ojos, aún abiertos, se fijaron en el símbolo que latía en el cuaderno. Pero ya no había comprensión, ni miedo, ni siquiera la pálida luz de la conciencia. Solo una quietud infinita, un vacío que se extendía hasta el horizonte de su alma. Y más allá, su individualidad se había consumido, su conciencia se había fragmentado, y ahora era una parte más de la vasta e inmaterial estructura que habitaba la casa. Un susurro adicional en la vasta conciencia de la entidad, un fragmento de energía, una sombra entre las sombras. La casa absorbió su esencia, añadiéndola a la sinfonía eterna de sus víctimas. Él, como el Ara y como tantos otros antes que ellos, se convirtió en una nota, un eco, una vibración en el tejido de las paredes, en el crujido de las maderas, en el gélido abrazo del aire. Su memoria se fundió con las memorias de los demás. Sus miedos se unieron a los miedos colectivos. Su vaciedad se sumó a la vorágine del olvido que era el corazón de la casa. Ya no existía él. Solo existía nosotros, la pluralidad macabra de los que habían cruzado el umbral del valle. El cuaderno, ahora silencioso y sin la luz rojiza, permaneció abierto en el escritorio de roble. Parecía un objeto inerte de nuevo, esperando. El frío persistía,
El olor a tierra húmeda y a algo dulzón y pútrido seguía flotando en el aire. La casa volvió a su estado de expectación. Su vasto y silencioso aliento se extendía por cada rincón, por cada sombra, esperando al siguiente incauto, al que, movido por la desesperación o la curiosidad, se atrevería a entrar. El ciclo se había completado una vez más, y el nuevo eco se había integrado en el coro interminable. El purgatorio de la memoria y el ser había reclamado otra alma, y la oscuridad se había vuelto un poco más densa, un poco más profunda, un poco más paciente. Y en las profundidades de ese silencio denso, el joven historiador, o lo que quedaba de su esencia, esperaba también una sombra entre las sombras, un susurro sin nombre, parte de la inmensa telaraña de conciencia que tejía la casa, aguardando al próximo huésped que se atrevería a cruzar el umbral.